Bueno, buenos días a todos. Seguimos entonces con el webinario que nos reúne hoy. Ya vimos el partido de fútbol, así que ahora vamos a pasar a los comentaristas. En primer lugar vamos a tener los comentarios de Emiliano Ferreira. Emiliano es productor y técnico asesor de amplia trayectoria en la zona de Río Branco, una zona que tiene mucha intensidad de uso y una problemática particular asociada a la misma. Y además es un productor y técnico muy cercano a lo que son las evaluaciones y las aplicaciones de tecnologías. Así que bueno, bienvenido Emiliano, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, buen día, muchas gracias Claudia por esa presentación. Es un gusto participar como siempre. Y bueno, vamos a intentar describir un poco nuestro sistema, donde se aplican muchas de las tecnologías y muchos de los conceptos que estuvimos viendo durante la mañana. Para ello presentamos dos imágenes, una primera diapositiva. Nosotros somos productores dentro de un sistema intensivo de producción de arroz, donde tenemos dos cortes, alternamos en dos cortes de superficie similar, en torno a las 200 hectáreas, donde en uno hacemos arroz y en el otro es un descanso con usos alternativos, como veremos, en función de los periodos en los cuales dividimos la presentación. Un primer periodo de aproximadamente 5 años, donde básicamente hicimos arroz convencional y la situación del campo era con presencia de arroz rojo, que fue incrementando su población hasta prácticamente inviabilizar la producción de arroz convencional. Un sistema 2, donde incorporamos un segundo periodo del 2010 al 2014, en la tercera columna, donde incorporamos la tecnología Clearfield, y un último periodo donde la tecnología Clearfield la tuvimos que ajustarle el manejo por la aparición de malezas resistentes. En ese periodo 1, el arroz convencional alternó con laboreo de verano en el 100% de los casos. El segundo corte se hacía con laboreo de verano. Ahí la fertilización era en el entorno de 71 unidades de nitrógeno, 31 de fósforo, 12 de potasio. El rendimiento promedio de esos años, 7.600 kilos, con la particularidad de que partimos alto y fuimos decreciendo la productividad en función del avance del arroz rojo. Esa situación nos impidió continuar con ese modelo de producción y pasamos a ese segundo periodo donde incorporamos la tecnología Clearfield, que con una rápida adaptación de ajuste de manejo nos llevó a incrementar significativamente los rendimientos y con algunos ajustes en el manejo de la fertilización. Incrementamos las dosis sustancialmente por incremento en las dosis de nitrógeno y en la de potasio. Quirúrgicamente apostamos a la introducción de soja, exploramos la producción de soja, dándole ventajas al sistema en diversos aspectos, pero fundamentalmente en bajar los costos de producción de arroz, haciendo en este sistema con un solo laboreo 2 cultivos. Esta situación se deterioró por la aparición de malezas resistentes que determinaron un proceso de merma en la producción, que llevó a que en el último periodo, la última de las columnas, tuviéramos que adoptar algunas modificaciones del mismo,
por esa aparición de maleza resistente que principalmente, inicialmente, se trataba de quinocloa con resistencia a inhibidores de ALS. En este tercer periodo, la inclusión de la soja ya fue más estructural y, como vemos, el 40% del tiempo el antecesor de arroz fue el laboreo de verano, pero el 60% del tiempo, o sea, en 3 de los años, hicimos el cultivo de soja. Y, por último, exploramos las coberturas invernales con leguminosas, tratando de, como se vio en algunas de las charlas, apostar a cubrir las posibles carencias de nitrógeno vía el diseño del sistema de rotación y no del aumento de la dosis de nitrógeno, que, como vemos, sí lo hemos incrementado en los últimos años para mantener la productividad. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en el cual tuvimos, para mantener esa producción, aumentar las dosis de nitrógeno, como pasamos 10 unidades más de nitrógeno para mantener esa productividad, pese al diseño de la rotación. Sin embargo, pese a una bajada en la eficiencia de uso de nitrógeno, como se estuvo viendo, nos hemos mantenido en niveles interesantes de eficiencia. Para ir redondeando, consideramos que características de primer orden, como se mencionaron durante toda la mañana, el laboreo de verano como una opción o el laboreo y posterior cultivo de soja como antecesor, son prioridades de primer orden en nuestro sistema. Lo hemos hecho desde que iniciamos la producción arrocera allá por el año 2004, en sociedad con Darío Botaro en aquel momento. Por el sistema de rotación nos es difícil integrar la ganadería por los cuetos de los cortes, y tomamos como prioridad incluir el cultivo de soja, con el cual no hemos contribuido al margen directo del cultivo. Ahí tomo algunos conceptos de la charla de Ignacio, pero sí en el sistema nos ha beneficiado porque nos permite bajar los costos de la producción de arroz. Entonces, en el sistema el margen se aumenta al maximizar la producción de arroz. Para ello la soja tomamos como premisa que cubra sus costos. El mensaje final, también tomando un poco lo que han sido todas las charlas, respecto a la charla de Sara Richetto, creemos, y ahí lo presentamos en algunos indicadores de eficiencia, hemos mantenido y en algún punto incrementado altas producciones, respetando el cuidado ambiental. Como vimos, las eficiencias las mantuvimos altas, y vía la incorporación de la tecnología hemos hecho una intensificación sostenible, como se habló en la mañana, tratando de ejecutar prácticas que garanticen la sostenibilidad de la agricultura, pero también, como también se mencionó en la mañana, que deben garantizar la sostenibilidad de los agricultores, que hemos visto la reducción de los márgenes en lo que ha llevado a la pérdida de muchos productores. Y bueno, esta generación de conocimiento asociado a políticas que atiendan al sector va a contribuir fuertemente al mantenimiento de los productores y al crecimiento del área arrocera. Así que bueno, estamos a la orden por cualquier pregunta y desde ya muchas gracias. Bueno, Emiliano, te agradecemos tus comentarios.
siempre muy acertados con el análisis y las perspectivas a futuro. Ahora le damos paso al comentario de Mucio Marela. Mucio es gerente técnico de Saman, creo que es conocido por todo el sector. Saman es la empresa más grande porque está presente en todas las zonas arroceras del país. Y bueno, conocemos a Mucio de hace mucho tiempo, que tiene un acabado conocimiento de todas las regiones y las problemáticas por región. Así que bueno, Mucio, adelante con tu comentario. Bueno, continuando con las actividades del día de hoy y un poco tratando de hacer un comentario sobre los trabajos que se presentaron. Como veíamos, los rendimientos de los cultivos vienen llegando a un nivel muy alto, los niveles máximos de rendimiento, y se hace cada vez más difícil levantar esos niveles máximos de rendimiento. Lo que sí hay es una brecha importante entre los rendimientos mínimos y los máximos, y en ese sentido entendemos que es la oportunidad mayor para trabajar que tenemos desde los departamentos técnicos. Nosotros, una de las cosas que marcamos como de gran importancia es el potencial del sistema donde se produce arroz, una de los determinantes del éxito, y lo mostraban algunos de los trabajos anteriormente. El potencial de los sistemas de cultivo nosotros lo vemos no solo con el recurso suelo, sino con el potencial o la calidad de los drenajes, el potencial de los sistemas de riego, el potencial de la infraestructura, y ese todo hace del potencial del sistema, y es lo que hace que el productor, el esfuerzo que hace, la tecnología que aplica, tenga un resultado. Otro punto bien importante es la fecha de siembra que se veía, es un tema más que conocido para todos los que estamos en esto. El gran tema que está por detrás de la fecha de siembra y para concretarla y lograrla es el acceso a la tierra, el acceso a los campos. Uno de los temas que el departamento técnico trabaja fuertemente en negociar con los dueños de campo, negociar con los propietarios, hacer que el productor acceda a la financiación para hacer esos labores de verano y tenga disponible oportuna ese financiamiento que le permita llegar en tiempo y forma a hacer los laboreos y hacer aplicar las tecnologías que tiene hoy disponible. Otro de los puntos fundamentales que están en juego hoy y que están siempre en discusión son las rotaciones. Hay varios sistemas, hay varios métodos. Nosotros trabajamos para adaptar esos sistemas de rotación lo mejor posible dependiendo del tipo de productor, tipo de zona, la región. Por ejemplo, en la zona norte, en estos últimos años habíamos tenido una reducción de la cantidad de tierras disponibles para arroz, un aumento importantísimo de los rastrojos de arroz que se estaban repitiendo. Lo identificamos, vimos que nos estaba causando problemas importantes en los rendimientos y trabajamos en ese sentido. Ya este último año se ve como hay un balance bastante razonable entre lo que son los rastrojos, los retornos y los laboreos de verano en los sistemas de la zona centro y norte, que eran los más ajustados, y los resultados están a la vista. Los rendimientos notoriamente mejoran cuando tenemos una rotación balanceada. En la zona más tradicional, en la zona este, lo que es Río Branco, Vergara, en esa zona tenemos otro tipo de problemática, la problemática de las malezas resistentes, la problemática del arroz negro, la problemática de la intensidad de esos sistemas. Ahí lo que trabajamos mucho y hemos tenido muy buenos resultados es con la incorporación de la soja a las rotaciones, la incorporación de los laboreos de verano con taipa previa, con nivelación con RTK, con drenajes, y eso nos ha dado muy buen resultado y hemos logrado levantar los pisos de rendimiento y los potenciales de los sistemas aún en situaciones muy complejas, como son algunos sistemas que trabajamos en Río Branco y se están logrando rendimientos muy buenos. Y por último, en lo que es la zona
de Rocha, La Valleja, al sur de 33, una zona que hay una disponibilidad de campos, una relación de tierra-agua mucho más favorable hacia la tierra, o sea, hay más tierra y ya aparece el cuarto corte de la rotación. Ahí en esa zona hemos trabajado y nos estamos corriendo hacia lo que es una rotación que nos permite hacer 100% labores de verano con taipa anticipada y drenajes previos. Eso nos permite aprovechar muy bien las ventanas de siembra, que en esta zona son críticas. En la zona más de Rocha y La Valleja nos ha permitido eso dar un saltito más en rendimiento y en estabilidad en los sistemas. Y bueno, por último, lo que es el desafío más grande es lograr seguir avanzando esa sinergia entre el productor ganadero, el productor arrocero, el molino, lograr hacer un círculo virtuoso que a todos beneficia, y en ese sentido estamos trabajando desde el Departamento Técnico de SAMAN. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mucio, por tus apreciaciones. Ahora le vamos a dar la palabra a Enrique de Ambrosi, también muy conocido por todo el sector, ex técnico de INIA, un referente en los temas que tiene que ver con suelos, con fertilidad, con su sistema de producción. Hoy día ya jubilado, pero es asesor independiente. Y bueno, y en casa es un gran valor que tiene el sector. Adelante, Enrique. Muy buenos días para todos. Agradezco a los organizadores la invitación a participar en este evento. Se han escuchado resultados de varios trabajos que aportan al reconocimiento del arroz uruguayo en el contexto internacional. La Estación Experimental del Este cumple 50 años de actividad relacionada con la producción de arroz. Ha mantenido siempre muy buena relación tanto con la Asociación de Cultivadores de Arroz como con la industria. Juntos establecieron una relación de trabajo en equipo, donde el SIAM en sus inicios y INIA después propuso línea de investigación a consideración del sector, quien analizó y realizó sugerencias de mejora en forma previa a su ejecución, lo que facilitó posteriormente la adopción de los resultados generados. Al inicio de los años 90 se creó el INIA, quien en su ley de creación dispuso que parte de la financiación que se le asegura por parte del Estado y los productores puede ser trasladado a otras instituciones, ya sean públicas como privadas, para investigar en temas no cubiertos en los planes del trabajo del instituto. Ello ha permitido la ejecución de trabajos en forma conjunta con equipos interdisciplinarios, con la Facultad de Agronomía, de Química, de Ciencias, con el LATU, en temas relacionados al ambiente, como por ejemplo emisión de gases de efecto invernadero y residualidad de agroquímicos. Los trabajos presentados en la mañana de hoy muestran que queda espacio para mejorar la productividad, disminuir brechas, pero hay señales de que se aumentan los riesgos de afección de los recursos que utiliza. Uruguay tiene respeto a nivel internacional por la calidad de su arroz, pero lo debe tener también por su producción sostenible, que facilite posteriormente las posibilidades de certificación de los procesos. Algunos trabajos muestran que la producción asociada a la producción de carne sigue siendo la más favorable para transitar hacia la obtención de los objetivos planteados. Hay otro tipo de secuencias con otros cultivos y con praderas o pasturas de distinto largo de ciclo de largo de duración, y que presentan también sus ventajas, ya sea productivas, así como también distinta sensibilidad frente a cambios en los precios y en las variaciones de los costos. Cada región tiene sus particularidades y admiten distintas soluciones. Creo que debemos plantearnos un cambio en la ejecución de los procesos, afinándolos, poniendo más atención en lo cuantitativo, además de lo cualitativo. Registrar lo que se hace y su relación con el estado del cultivo cuando se producen, ya sean problemas de malezas, de enfermedades, de problemas de riego. Eso va a facilitar poder utilizar esa información en modelos de simulación para crear ambientes de futuro. Y cuanto antes se planteen la problemática, antes podremos pensar en sus soluciones. En particular, cuando hablamos de eficiencias de uso de nutrientes,
No solo hay que hablar de nitrógeno, sino también de fósforo y potasio. Los tres son importantes para la productividad y debe existir determinada relación entre ellos. En el proyecto RTR se estableció que se requieren 14,4 kilos de nitrógeno, 3,2 de fósforo y 10,4 de potasio como balance por cada tonelada de arroz producido, obteniendo altas productividades. En relación a la eficiencia de uso del nitrógeno, mencionada en más de un trabajo, como kilos de rendimiento de arroz por kilo de nitrógeno aplicado, es la eficiencia agronómica o productividad parcial del factor nitrógeno. Hay otros índices de eficiencia, como la eficiencia interna del nitrógeno, que se refiere a los kilos de arroz producido por kilo de nitrógeno absorbido. ¿Cuál es el problema de la eficiencia agronómica? Es que la producción, los kilos de rendimiento producidos, no son solo debidos a los aplicados, sino que allí se encuentra el aporte del suelo, que en nuestras situaciones hemos determinado que puede llegar a ser del 50 al 70% del nitrógeno absorbido a nivel del primordio. Pienso que es necesario mejorar la calidad de las aplicaciones de agroquímicos, evitando la posible contaminación de las fuentes de agua y de otros cultivos o pasturas que pueden estar adjuntas y que no son el objetivo de las aplicaciones. Hay que buscar mayor precisión en la ejecución de los procesos, tratando de disminuir los riesgos, reduciendo al mínimo la incertidumbre en la obtención de los resultados de lo que estamos buscando. Y así podemos tener resiliencia de los procesos, o sea, que el sistema recupere su estado inicial para poder repetir las experiencias realizadas. Cuanto antes se detecten los problemas, se posibilita su más rápida solución. Hay dos temas relevantes a solucionar para garantizar la producción sostenible del sistema. Es el acceso a la tierra y su preparación, que condiciona la fecha de siembra. Es necesario un acercamiento con los propietarios de los campos y hacerle ver los beneficios que le aporta también a ellos la rotación arroz-pastura. Segundo es el uso del agua, no solo el momento de su inicio, también su velocidad de distribución dentro de la chacra. Por último, creo que debemos transitar hacia el cobro o pago del uso del agua por volumen o cantidad, o sea, por metro cúbico y no por un canon fijo. Eso va a contribuir, creemos, a la eficiencia de su uso. Que pensamos también que es un sistema más saludable de negocios y que le puede servir a ambas partes. Hasta aquí es mi contribución. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, por tus comentarios. Vamos a darle la palabra ahora a Jesús Castillo, técnico de INIA, investigador, que actualmente se encuentra haciendo un doctorado en Roehampton. También está especializado en estos temas de manejo de suelo, fertilidad, y ha trabajado con un énfasis en lo que es el manejo y la eficiencia de uso del nitrógeno. Así que adelante, Jesús, con tus comentarios. Buenos días a todos, un placer estar participando de esta actividad. Bueno, el desafío en 5 minutos de hacer una mirada general al sistema de arroz uruguayo en términos de nitrógeno. Entonces, si bien nos referimos a el sistema arrocero uruguayo, lo que sabemos es que detrás hay una variación dentro de sus atributos en forma importante, y si tuviésemos que definir 4 aristas del sistema, que lo conforman el arroz, las pasturas, la ganadería y otros cultivos, vemos que hay variación en cada uno de sus componentes que pueden ir, en el caso del nitrógeno agregado al cultivo de arroz, desde 45 a 80 kilos en los últimos tiempos. Las pasturas, en función de su composición y su calidad, pueden reciclar a través del animal desde 30 a 120 kilos de nitrógeno por hectárea. De la mano a eso, la ganadería puede producir entre 90 y 250 kilos de carne, y los cultivos pueden ir desde un sistema agrícola neto, sin el efecto animal, a otros que usen otros cultivos, pero que también permitan la entrada de animales, lo que estaría en parte también considerando un efecto de reciclaje al sistema. La pregunta entonces es cómo podemos ver de forma rápida y
cómo representar esa variación en los atributos del sistema arrocero uruguayo, y una de las respuestas es a través de este indicador gráfico, que considera la eficiencia de uso del nitrógeno, pero también la productividad, y básicamente ese esquema identifica 4 zonas. La primera, que es una zona de eficiencia de uso de nitrógeno muy alta. Eficiencia de uso del nitrógeno muy alta quiere decir que se está yendo más de lo que está entrando. Otra zona que es la eficiencia de uso de nitrógeno muy baja, un concepto al revés, queda retenido en el sistema muy poco de lo que se está agregando. Una zona que empieza a generar problemas ambientales, quiere decir que si los puntos caen en esta zona, algo estamos haciendo mal porque estamos agregando de más nitrógeno que no puede ser captado por el sistema, por lo tanto potencialmente queda para ser agregado o para generar una carga ambiental. Y finalmente una zona verde que está representada en el gráfico, que si los puntos de nuestro ploteo caen ahí, nos estarían indicando que hay una buena eficiencia de uso del nitrógeno, pero también con una productividad del sistema interesante. Y bueno, nuestro sistema en términos promedios se encuentra en la zona deseable de eficiencia y productividad. Eso queda representado con ese punto azul. Ese punto azul es el promedio de 16 años de las entradas y las salidas de nitrógeno en grano. Esas entradas en promedio fueron 67 kilos de nitrógeno, 47 kilos de nitrógeno transferidos como reciclaje de la parte animal a la parte de cultivo, y 9 kilos que entran por deposición atmosférica. Entonces, cada vez que decimos que nuestro sistema es muy productivo y con mucha eficiencia, estamos en lo correcto, es así. Lo que hay que considerar es que eso es el valor promedio. ¿Existen situaciones donde nos movemos de ese escenario ideal? Y sí, existen, y ese escenario de baja está representado por este punto rojo de acá. Son datos de la misma serie de tiempo que se analiza, pero se seleccionaron aquellas zonas aquellas regiones del país donde en su momento se agregó menos nitrógeno, la productividad se mantenía, pero lo más importante es que la rotación con pasturas de leguminosas es en una proporción mucho menor, por lo tanto lo que se recicla a través del efecto animal es menor y las cargas de nitrógeno en ese sistema quedan representadas por este valor que es más chico. Eso lo que hace es que se entre de lleno en la zona de mayor eficiencia de uso de nitrógeno, pero una zona de mayor uso de eficiencia del nitrógeno que conspira contra el sistema mismo porque, como dijimos, se puede estar haciendo minería de suelo. Ahora, si bien tenemos de esta situación de baja, tenemos situaciones al revés, situaciones de alta, y la respuesta es sí y queda representada por este punto. La explicación a por qué nos movimos a la derecha de esta situación inicial está dada por esto, y son sistemas que seleccionamos que usan más agregado de nitrógeno en el cultivo de arroz, pero principalmente que están en una rotación con pasturas, en una mayor frecuencia de pasturas en la rotación, lo que hacen que las cantidades de nitrógeno reciclado de esta vía el animal al cultivo de arroz sean mayores. Es por eso que nos desplazamos a la derecha. Ahora, haberse desplazado a la derecha nos acerca cada vez más a esta zona potencialmente de riesgo ambiental, porque pasar de esta zona a la zona de riesgo ambiental nos separan solo 20 a 30 kilos. Poner 20 a 30 kilos más de N por sobre esta situación nos estarían llevando a la zona de riesgo ambiental, salvo que aumentemos el rendimiento. Por lo tanto, cada vez que se agrega nitrógeno, la preocupación porque eso vaya de la mano de aumentar los rendimientos es importantísimo, si no, no estaríamos en la zona deseable de eficiencia de uso de nitrógeno y productividad. En resumen, los datos del ejercicio teórico que vimos recién, bueno, muestran que efectivamente el sistema arrocero uruguayo es eficiente y estable. Esa eficiencia y estabilidad se logran por la sinergia entre dos socios, el componente arroz y el componente ganadero, pero hay que considerar que esa eficiencia y estabilidad es promedio, con valores promedio, porque vimos que hay situaciones donde hay condiciones del sistema, condicionantes que pueden hacer que no se esté en esa zona deseable y que se esté en una zona que a futuro podría ser de riesgo productivo. Muchas veces asociamos productividad con mayor agregado de nitrógeno
y consideramos también que tiene que ser eficiente. Pero hay un concepto que se manejó en la presentación de la mañana, que es el de la potencia de un sistema. Tal vez un aspecto interesante sea gastar un poco más de tiempo y esfuerzos en desarrollar sistemas más potentes. Y desarrollar sistemas más potentes, concretamente hablan de una ganadería más potente, donde el arroz parado ahí arriba podría capitalizar aún más las bondades de ese sistema, y por otro lado el componente ganadero también podría explotar mejores oportunidades. Se vio hoy en cuanto a mejora en el margen, en cuanto a la productividad y en cuanto a brindarle a él mismo y al sistema arrocero una sustentabilidad que sea de más largo plazo aún. Gracias.